continuar con el trabajo que estábamos haciendo en relación con el tallo cerebral y vamos a estudiar ahora los elementos que hacen parte del bulbo raquídeo. Para hacer los cortes de bulbo vamos a utilizar también unas estructuras de referencia. Recordemos que en la cara anterior del bulbo se observa la línea media o fisura mediana anterior, que es continua exceptuando en el último de sus niveles, cuando ya estamos en la transición hacia médula espinal, donde se vuelve discontinua por la presencia de la decusación piramidal. Tenemos las pirámides al lado y lado de la línea media y las olivas al lado y lado de las pirámides. El surco preolivar y el surco posolivar y el origen aparente de los pares craneales bajos. Si uno mira la cara posterior, nos encontramos con las estrías medulares o vestibulares, que son el límite superior del bulbo a este nivel. Y dentro de la fosa romboidea, pues la parte inferior de la fosa que va a contener el trígono del hipogloso, superior y un poco más medial, y el trígono del vago, un poco inferior y un poco más lateral al del hipogloso. Esos serían dos pronunciamientos que se dan en el tejido en relación con núcleos que están por debajo de ellos. Tendríamos entonces el sitio donde se cierra la fosa romboidea que se conoce como el ovex, el vértice inferior, y al interior el área postrema. Cuando ya hemos salido del cuarto ventrículo y nos ubicamos pues por fuera del mismo, vamos a estar viendo entonces estos abultamientos en el tejido que se van a llamar núcleo o tubérculo gracilis, el más delgado, y núcleo o tubérculo cuneatus, el lateral, que es bastante más grande. Y llegando a ellos, trayendo información desde la médula, tenemos el fascículo gracilis que llega al núcleo gracilis y el fascículo cuneatus que llega al núcleo cuneatus. Los cortes los vamos a hacer entonces uno a nivel de los trígonos, que va a ser el tercio superior del bulbo, atraviesa los dos trígonos, lugar donde se observe tanto el del hipogloso como el del vago, aún en la fosa romboidea. Segundo corte o tercio medio va a ser a nivel de los núcleos gracilis y cuneatus. Y a ese nivel lo vamos a llamar tercio medio o nivel de la decusación sensitiva. Y el último nivel que vamos a estudiar en bulbo va a ser a nivel de la decusación piramidal que habíamos observado en la cara anterior. Y a ese nivel se pasa la cuchilla y se denomina entonces nivel de la decusación piramidal. El primer corte a nivel de las olivas inferiores, que es el tercio superior, es un corte que nos va a permitir la identificación de varias estructuras. Lo voy a hacer por aquí para no estorbarles. Entonces, en este corte vamos a encontrar las olivas inferiores, que son estructuras que hacen parte del sistema motor y las habíamos estudiado en mesencéfalo, recibiendo o teniendo como fuente principal de aferencias los núcleos rojos y las habíamos visto involucradas en comunicación con el cerebelo a través de las fibras trepadoras que van a invadir el cerebelo. Este circuito lo estudiaremos en cerebelo. El núcleo ambiguo, que es un núcleo motor voluntario que va a estar distribuido a lo largo de todo el bulbo, entonces lo vamos a ver en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y ese núcleo ambiguo es un núcleo con neuronas colinérgicas multipolares, ¿cierto? Estrelladas, del mismo tipo de neuronas de todos los núcleos motores y es compartido por los pares craneales 9, 10 y 11. De tal manera que el tercio superior es para el noveno, el medio para el vago y el inferior, que lo vamos a encontrar en el tercio inferior del bulbo, para el nervio espinal. Está controlado de forma directa por el área 4 o corteza motora primaria, de la cual recibe la mayoría de sus aferencias. Luego vendrían los núcleos vestibulares que se observan a este nivel. Habíamos dicho que en puentes se observaban el vestibular superior, lateral y medial. A este nivel ya se observa el inferior, que como su nombre lo indica, pues está en un nivel inferior al superior y por lo tanto se observa en este corte. Entonces en este corte tenemos inferior, lateral y medial. Estos núcleos vestibulares reciben sus aferencias principalmente del oído interno a través del nervio vestíbulo coclear y también reciben conectividad a través del fascículo longitudinal medial, que ya lo habíamos estudiado, lo que los involucra con varias tareas. Una es el mantenimiento del equilibrio y la otra es la coordinación entre el mantenimiento del equilibrio corporal y los movimientos de la cabeza y de los globos oculares, ¿cierto? Vamos a tener entonces unas salidas específicas que ellos van a realizar hacia el cerebelo
de forma particular, van a estar involucrados en un circuito que estudiaremos en cerebelo, y vamos a tener que el núcleo vestibular lateral, que es considerado el núcleo de salida de los núcleos vestibulares, va a dar origen a la mayoría, no a todas, pero a la mayoría de las eferencias de los núcleos vestibulares hacia la médula espinal. Entonces el fascículo vestíbulo-espinal va a tener origen aquí y va a ser uno de los fascículos nuevos que vamos a observar entonces a este nivel o en este corte, y que por eso lo estoy poniendo también acá como uno de los fascículos que no habíamos estudiado y que van a trabajar en su video de fascículos. Bueno, tendríamos los núcleos cocleares ventral y dorsal que van a recibir de la porción coclear del nervio vestíbulo coclear y van a enviar hacia los colículos inferiores, ya vimos, a través del lemnisco lateral, formando la vía auditiva. Tenemos el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo de relevo para aferentes viscerales y gustativas. Este núcleo va a recibir aferentes gustativas del séptimo, el noveno y el décimo par, y va a recibir aferentes viscerales del noveno y el décimo. Y esas aferentes las va a mandar de forma diferencial hacia el tálamo a través del tracto solitario o tracto solitario talámico. Y ese tracto entonces va a tener una porción que va a llegar de forma específica relacionada con el gusto hacia el núcleo ventral posterior medial y otra inespecífica relacionada con las vísceras que va a llegar a los intralaminares. Por otro lado tenemos el núcleo sensitivo del quinto. Habíamos mencionado que este núcleo sensitivo del quinto se divide en tres porciones, una mesencefálica, una pontina y una vulvar. La mesencefálica la habíamos relacionado con propiocepción de la cabeza, la pontina con la parte de tacto simple y tacto discriminativo, que habíamos llamado porción principal, y la vulvar la vamos a llamar porción espinal del núcleo sensitivo del quinto, y lo vamos a relacionar con la recepción de las aferentes dolorosas y térmicas de la cara. No importa por cuál par craneal entren, pero todas van a hacer relevo en este núcleo, que va a generar los tractos trigeminotalámicos que van a ascender hacia el núcleo ventral posterior medial. Entonces ese sería este núcleo que estamos viendo aquí. Están muy dorsales el núcleo del hipogloso y el núcleo motor dorsal del vago. El núcleo del hipogloso es un núcleo motor voluntario a través del cual se origina pues, el nervio hipogloso para el control de la musculatura de la lengua y recibe sus aferencias del área 4 de la corteza motora primaria de forma mayoritaria. Y el núcleo motor dorsal del vago, por el contrario, es un núcleo motor involuntario que hace parte del sistema autónomo de su división parasimpática y es el núcleo que da origen al componente más extenso del vago que va a influir sobre la actividad visceral casi que en todo el cuerpo, pues hasta la flexura cólica izquierda. Vamos a tener una influencia sobre las vísceras. Y recibe aferencias hipotalámicas muy importantes a través del fascículo longitudinal dorsal. Por otro lado tenemos los dos núcleos salivatorios. El salivatorio superior va a estar asociado al nervio facial y el salivatorio inferior va a estar asociado al nervio glosofaríngeo. El núcleo salivatorio superior y lacrimal entonces va a recibir información desde el hipotálamo, porque también se considera entonces un núcleo autonómico, parasimpático. Y el núcleo salivatorio inferior también recibe a través de esta aferencia específica un control que lo hace entonces la primera neurona autonómica. Los núcleos del RAFE y la formación reticular pues fueron motivos de estudio del video anterior, pero recordemos que ellos están distribuidos a lo largo de todo el tallo, entonces los vamos a ver en todos los cortes y hay que identificarlos en todos los cortes. De fascículos tenemos los mismos fascículos que habíamos estudiado, adicionando el vestíbulo espinal y adicionando las pirámides, que vamos a estudiarlas entonces en el corte. Las pirámides son estas estructuras que están localizadas en la parte más anterior o ventral del bulbo, al lado y lado de la línea media o fisura mediana anterior, y corresponden a fibras. Y son fibras corticoespinales que se han aislado de otras estructuras con las que venían descendiendo y han quedado ya exclusivamente formando las pirámides a nivel del bulbo. Venían atravesando por ejemplo, el mesencéfalo como pedúnculos cerebrales, el puente como fibras corticoespinales, y cuando llegan a ese nivel ya se aíslan y conforman las pirámides como fibras motoras de neuronas piramidales localizadas principalmente en el área 4, algunas en el área 24, ¿cierto? Y que van a formar el sistema corticoespinal para el control de la musculatura en términos generales. Bueno, lateral a las pirámides, o sea, al ladito del surco preolivar, pues están las olivas. Las olivas, estas son las olivas inferiores, recordemos que hay que ponerles el apellido, y ellas son núcleos
a diferencia pues de las pirámides que es un fascículo, ellas son estructuras nucleares, sustancia gris, que está formada por tres sectores. Un sector principal, que es de reciente aparición filogenética, y dos sectores accesorios, accesorio medial y accesorio dorsal, que son de más antigua aparición filogenética. Y asimismo hacer la relación de estas olivas con los sectores cerebelosos. Las olivas accesoria medial y accesoria dorsal se van a conectar con el palio y el arquicerebelo, mientras que la oliva principal se va a conectar con el neocerebelo. Van a ejercer una tarea bastante importante de regulación de todo lo que es la postura y los movimientos alternantes o movimientos donde yo uso un músculo e inmediatamente uso el antagonista. Aquí podemos ubicar hacia la región dorsal, la línea media posterior, y al lado y lado estaría, miren, el núcleo del hipogloso que forma el trígono del hipogloso, y el núcleo motor dorsal del vago que forma el trígono del vago un poco lateral. Los fascículos dorsales, el longitudinal dorsal y longitudinal medial, los núcleos vestibulares que se ven a ese nivel, el inferior, el lateral y el medial. Y aquí tendríamos entonces todo lo que corresponde a los núcleos cocleares que son el ventral y el dorsal. Por otro lado, se alcanza a observar entonces el núcleo del tracto solitario recibiendo aferentes viscerales y gustativas, el núcleo asociado al quinto par craneal, los núcleos salivatorios, partes de la formación reticular que habíamos estudiado en Puente. Aquí está la columna magnocelular, la paramagno, la parvi celular. Y vendría entonces a este nivel el núcleo ambiguo, los fascículos en este sector, y se observa la presencia de algo que tampoco habíamos visto en los otros cortes, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, que recordemos que va a conectar de forma bidireccional el bulbo con el cerebelo, ¿sí? Eso sería lo que se observa en este corte. En un corte histológico, ¿cierto? De un tallo real, observaríamos entonces, aquí tendríamos el trígono del hipogloso y lateral a él el trígono del vago, ¿cierto? Con el núcleo del hipogloso, el núcleo del vago, los fascículos dorsales, todo lo que tiene que ver con el pedúnculo cerebeloso inferior, que se ve muy bien a este nivel oscuro, de forma oscura, los sectores de la formación reticular que ocupan un espacio grande aquí, la región del núcleo ambiguo, y aquí estarían regados los núcleos posteriores como los vestibulares y los cocleares. Aquí se está observando entonces la oliva, que se ve muy bella en la histología, y las pirámides al lado y lado de la línea media, ¿cierto? Tendríamos esa configuración. Vamos a pasar a un segundo corte del bulbo. A este nivel lo vamos a llamar nivel de la decusación sensitiva, porque vamos a encontrar en el centro del bulbo un cruce de fibras que van a dar origen a varias estructuras. Entre ellas la más importante va a ser el lemnisco medial, que se va a generar por el cruce de fibras de sensibilidad propioceptiva y de tacto discriminativo. Entonces vamos a estudiar. Núcleos nuevos a este nivel, gracilis y cuneatus, que recordemos que son los núcleos de referencia para cortar. Allí hacemos los cortes. Gracilis y cuneatus son dos núcleos sensitivos que reciben del fascículo gracilis y el fascículo cuneatus respectivamente, que serían nuevos entonces también a este nivel. Fascículo gracilis entregándole a núcleo gracilis y fascículo cuneatus entregándole a núcleo cuneatus. Gracilis trae información de propiocepción y vibración de miembros inferiores y cuneatus trae información de propiocepción, vibración y tacto discriminativo de miembros superiores y le entregan respectivamente a sus núcleos. Cuando ha sido entregada esa información, ellos van a dar origen, como referencia de ellos, al lemnisco medial. Sale de ellos, pero se cruza a ese nivel. Y ese cruce es lo que forma la famosa decusación sensitiva, que es aprovechada también por las fibras que salen del núcleo espinal del quinto par, que se van a cruzar en ese mismo lugar y van a ascender, haciendo el recorrido que hace el lemnisco medial por un fascículo que se llama fascículo trigeminotalámico ventral. Entonces vamos a tener este tipo de organización. Vamos a ver que los demás núcleos son núcleos que habíamos estudiado en el corte anterior y que lo único que se añadiría sería la presencia de los núcleos gracilis y cuneatus. Por otro lado, va a haber un fascículo nuevo. Ese fascículo nuevo se llama fascículo espinocerebeloso posterior. Habíamos estudiado el anterior,
y habíamos dicho que los fascículos espinocerebelosos en general son fascículos de propiocepción inconsciente. Habíamos dicho que era inconsciente porque no llegaba a estructuras donde se manejara a nivel de conciencia, ¿verdad? Sino que va para el cerebelo, como su nombre lo indica. Nace en la médula espinal y termina en el cerebelo. Este espinocerebeloso posterior es igual y es complementario al espinocerebeloso anterior. Si el espinocerebeloso anterior llevaba información de miembros inferiores, como lo habíamos estudiado, este espinocerebeloso posterior lleva información de miembros superiores. Y es un fascículo que va a entrar al cerebelo o que va a alcanzar el cerebelo a este nivel. O sea, llega hasta el bulbo y allí aprovecha, coge los pedúnculos cerebelosos inferiores e ingresa al cerebelo para ejercer influencia sobre él a través de esta información de sensibilidad propioceptiva inconsciente que va a llevar a ese sector. Entonces, esa sería pues su característica principal. Lo estudiarán a profundidad en el video de fascículos. Bueno, miremos el corte. Importante para diferenciarlo del corte anterior, que ya recuerden que estamos saliendo de la fosa romboidea, eso se comienza a cerrar, ya estamos en el límite, allí donde están gracilis y cuneatus, ya no hay cuarto ventrículo, lo vimos, ese corte se hacía por debajo, ¿cierto?, del óvex, y se está formando entonces el famoso canal ependimario, que va a ser el canal que va a atravesar toda la médula espinal, bien pequeñito, con líquido cefalorraquídeo en su interior y delimitado por el epitelio ependimario. Vamos a tener al lado y lado los núcleos gracilis, al lado y lado de la línea media, con el fascículo gracilis bordeándolo, y el núcleo cuneatus con el fascículo cuneatus bordeándolo, ¿cierto? La distribución que aún se conserva del trígono del hipogloso, el trígono del vago, el núcleo solitario, y aquí vamos a tener entonces varias estructuras que habíamos estado viendo como el núcleo espinal del quinto par, que habíamos asociado con eh, dolor y temperatura de la cara, ¿cierto? Y también elementos de la formación reticular, columna magnocelular, paramagno, parvi, zona de fascículos, núcleo ambiguo, las olivas que se alcanzan a observar un poco a este nivel y las pirámides que continúan en la parte anterior. Aquí se observa el cruce de fibras en el centro del corte, que es lo que llamamos decusación sensitiva y que va a dar origen al lemnisco medial y al fascículo trigeminotalámico ventral. Y acá en la parte anterior vemos un núcleo que a veces marcan en los cortes de bulbo que no les había mostrado, pero también se ve en el corte anterior que se llama el núcleo arcuado. Eso realmente no es nada diferente a los núcleos propios del puente. Son la continuación de los núcleos propios del puente a nivel vulvar. O sea que estos núcleos parece que se extienden un poco hacia el bulbo y de allí conectan a través de los pedúnculos el cerebelo. Esa sería la otra estructura. Y este es el corte histológico, pues bellísimo, que muestra cómo se está comenzando a formar hacia el centro del canal, que está mostrando pues el núcleo gracilis gigante, el fascículo gracilis bordeándolo, el núcleo cuneatus y el fascículo cuneatus muy vasto alrededor, toda la región del núcleo ambiguo y de los fascículos un poco más anteriores. Y la decusación sensitiva que se observa como este sector de fibras oscuras en el centro del corte, con las pirámides en la zona anterior y un remanente de las olivas hacia la parte pues lateral que se alcanza a ver en este corte. El último corte del bulbo sería el nivel de decusación piramidal, es el corte más bajito y por lo tanto ustedes se van a dar cuenta que es un corte ya muy parecido a la médula espinal en su distribución. Vamos a tener exactamente las mismas estructuras y no vamos a agregar estructuras nuevas a este nivel. Más bien tienen que ponerse a revisar cuáles estructuras ya no se ven en cada uno de los cortes. Bueno, que eso sería bueno hacerlo en análisis cuando vayan a estudiar tallo. Entonces aquí tenemos el corte, núcleo gracilis, fascículo gracilis, núcleo cuneatus, fascículo cuneatus, ya el canal ependimario totalmente formado, el núcleo espinal del quinto par, el núcleo ambiguo, los fascículos, como se van a ubicar medularmente, y las pirámides, perdón, por la tos, no la voy a borrar tampoco. Creo que ninguno de los errores los voy a borrar, simplemente los omiten, por favor. Esto que está aquí es la decusación piramidal. La decusación piramidal habíamos dicho que era la estructura propia de ese corte. Entonces las fibras se comienzan a cruzar y la presencia de ese cruce comienza a cerrar la fisura mediana anterior, de tal manera que ella se vuelve discontinua en la transición entre el bulbo
y la médula espinal, o lo que llamaríamos médula oblongada y médula espinal. Y ese sería el resumen de este corte. Quedamos entonces con esto completando todo el estudio del tallo interno y les queda pendiente el estudio de los fascículos en el video de sistemas de fibras del tallo cerebral.